No sé si estoy muy alto el micrófono, ahí si te puedes bajar. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Por allá? A ver, no sé, es que ahí es donde salgo como que muy fuerte. A ver, gloria a Dios. Parece que está, no sé qué chillaba, porque chillé. A lo mejor haciendo un poquito más para atrás. Ok, gracias. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, donde hemos estado hablando acerca del ayuno. Espero en esta semana podamos terminar ya este tema, cómo adora el cristiano en las enseñanzas de Jesús, que es el tema principal de nuestra lección. Estamos ya trabajando, hermanos, en el estudio que sigue. Vamos a estar hablando un poquito acerca de las 16 doctrinas fundamentales de las Asambleas de Dios, que tienen que ver con el hombre, su caída, su restauración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la Santa Cena, etcétera, etcétera. Entonces, con el favor de Dios, vamos a estar meditando un poquito en esos temas cuando terminemos este estudio que estamos viendo, para que se vayan preparando para que traigan sus cuadernos, que tomen apuntes. De todas maneras, yo voy a tratar, hermanos, de hacer otra vez otro manual. Espero no estarlo cambiando cada rato. La idea, hermanos, es que todos podamos tener las notas y repasar y poder ir aprendiendo. Entonces, ya cuando terminemos este estudio, les recuerdo que a partir de la página 13 de sus manuales ha habido muchos cambios. Entonces, me recuerdan para sacarles una copia nueva o una copia a partir de la página 13 en adelante. Al principio eran 22 páginas, ya llevamos 47. Así que sí ha cambiado un poquito el manual. Entonces, lo que pasa es que conforme lo vamos dando, hermanos, vamos cambiando algunas cosas, agregamos, modificamos, etcétera. Entonces, por eso es que el manual sí varía. De hecho, ha variado cada vez que doy este estudio. Siempre hay algo que cambiamos, siempre hay algo nuevo que vamos aprendiendo en el camino. Y pues qué bueno que vayamos enriqueciendo el estudio. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, Mateo capítulo 6. Versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Dios. Te damos a ti la gloria, la honra y toda nuestra alabanza, Dios, porque tú eres digno, tú eres santo, tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas el día de hoy, que seamos edificados en tu palabra, que tu poder se manifieste en nuestras vidas, Dios, que podamos ser, Señor, cada día, cada vez más y más hechos conformes a tu imagen, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, ministra nuestra vida, Espíritu Santo, el lugar es tuyo, y te rogamos que seas tú el que hables, que seas tú el que ministres, que seas tú quien se esté glorificando en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos, que están de pie? Gloria a Dios. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, hermanos? Estuvimos hablando de algunos usos prácticos o propósitos prácticos del ayuno en la vida del creyente. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Cuál es uno de los principales, si no es el principal propósito del ayuno? Honrando a Dios. Honrar a Dios, ¿sí? Humillarnos, ¿sí?, delante de Dios para recibir más de su gracia, para recibir más o disfrutar de más intimidad con Él. ¿Qué más? Tener como más comunicación, una comunicación más
bueno, sí, entra dentro de la comunión, ¿no? El humillarnos para tener una mayor comunión con Dios. Dijimos también que uno de sus usos es lamentarse por el pecado y el fracaso personal, ¿sí? Pero también ahí incluimos lamentarnos por el pecado de la nación. ¿Se acuerdan que hablamos de Daniel? ¿Cómo fue la oración de confesión de Daniel? Dijimos que Daniel propuso en su corazón una sola cosa cuando llegó a Babilonia. ¿Cuál fue? No contaminarse con la comida del rey, con los alimentos o con la porción del rey. Ok, él decide no contaminarse, pero en la oración de confesión que él hace, ¿cómo confiesa él el pecado? Tomándose Incluyéndose en los pecados de la nación, ¿sí? Hemos pecado nosotros y nuestros padres. O sea, él no dice, esta ola de pecadores, Señor, manda fuego, no. Él dice, hemos pecado. Él se incluye dentro de los pecados del pueblo. Él se incluye, él no se hace a un lado, él no se acomoda y espera pasivamente a que suceda la restauración de Israel. Daniel, hermanos, había prometido, o mejor dicho, se había comprometido a vivir en santidad, a vivir conforme al Dios de Israel, conforme al Dios de sus padres, ¿sí? Y él hace ese compromiso, y en ese compromiso él procura no contaminarse con las cuestiones idolátricas de Babilonia. La Biblia dice que 3 veces al día él hacía su petición a Dios. Y cuando se hace la prohibición de que se ore o que se haga petición a otro Dios que no sea Nabucodonosor, qué tremendo está eso, ¿no? Porque si usted se fija, cuando Nabucodonosor levanta la estatua, es una estatua de él. De él. Hay quienes dicen que una estatua de ese tamaño era imposible hacerla por la altura que tendría, ¿sí? Pero los que han estudiado dicen que no se trataba de una estatua tridimensional como las que vemos en los parques, ¿verdad? Que vemos a un hombre montado en un caballo y es una estatua tridimensional. Dicen que la estatua que Nabucodonosor levantó, hermanos, era en realidad un relieve de oro que estaba incrustado en una pared, o sea, en un edificio. Por eso es que da la medida de altura que manifiesta la palabra, que si mal no recuerdan, como 30 metros de altura. Sí, pero era porque estaba incrustada en un edificio, no era una estatua tridimensional. Ahora, el asunto aquí es este: Nabucodonosor exige que toda oración sea hecha a esa estatua, a él, ¿sí? Y dice la Biblia que Daniel decide no contaminarse, y Daniel y sus compañeros, porque eran otros 3, ¿sí? Ananías, Misael y Azarías, que deciden no contaminarse con eso y deciden no honrar a esa estatua, ¿sí? Deciden no honrar esa estatua, y a pesar de eso, Daniel hace confesión y dice, hemos pecado. Él comienza a interceder fervientemente en oración y en ayuno por el cumplimiento de la palabra que Dios había dado, de la restauración de Israel 70 años después del cautiverio. Daniel comienza su oración intercesora reconociendo la grandeza imponente de Dios, su fiel amor y su misericordia del pacto que Dios muestra a los que le obedecen. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Número 5, un nuevo o otro propósito que tiene el ayuno en la vida práctica del creyente: buscar la gracia para una nueva tarea y para confirmar la consagración a Dios. ¿Qué dice Mateo 4:2? Sí. Sí, el versículo 17. Después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, ¿cuándo comenzó el ministerio de Jesús? ¿Antes o después de ayunar? Después. ¿Por qué? Porque él se fue a preparar espiritualmente. Porque él se fue a preparar en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque estaba en nuestra carne. Porque él estaba en una carne semejante a la nuestra,
Sí, acuérdense que Él se hizo semejante a nosotros en todo. Y dijimos en semanas anteriores, voy a decir la semana pasada, pero no me acuerdo si fue la semana pasada, que en semanas anteriores vimos que Él tenía que vencer a Satanás en todos los aspectos con los mismos recursos espirituales que usted y yo tenemos. Él no podía, hermanos, en su naturaleza divina venir a vencer como Dios que es, porque entonces nosotros podríamos, o el diablo podría tener un argumento que podría usar en nuestra contra. Sí, Jesús pudo, pero Él era Dios. Tú no puedes porque tú eres un hombre. Tú no puedes porque tú eres débil. Tú no puedes porque eres barro. Tú no puedes porque eres polvo. Jesús vino a vencer a Satanás con los mismos argumentos, con los mismos recursos espirituales que usted y yo podemos tener. Por eso es que Jesús va y se prepara. Por eso es que Jesús busca la gracia de Dios en su humanidad para confirmar la consagración a Dios y para tener la gracia de parte de Dios para iniciar su ministerio. Hechos capítulo 13, versículos 2 a 3. ¿Qué dice? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sí? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, entonces aquí vemos que estaban ellos en ayuno y sirviendo al Señor, ministrando al Señor. Estaban haciendo la obra, ¿sí? Pero estaban en ayuno. Y estando en ayuno, el Espíritu Santo les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo. Pónganmelos aparte porque los voy a enviar a una misión especial a ellos. Los voy a tomar por siervos aparte de la comunidad en la que estamos. ¿Sí? Ok. ¿Qué hicieron después? Volvieron a ayunar y a orar. Y dice: les impusieron las manos. ¿Qué es eso de imponer las manos? Ya lo vimos. Aparte están ministrando. ¿Manden? Aparte están ministrando al Señor. Sí, o sea, estaban ministrando y ayunando. ¿Sí? Y eso es cuando el Espíritu Santo les dice: aparten a Bernabé y a Saulo. Pero luego oran y ayunan, les imponen las manos y los envían. ¿Sí? Ok, entonces estamos hablando aquí, hermanos, de que el ayuno sirve para buscar dirección de Dios. Y una vez que hemos recibido la dirección de Dios, para recibir la gracia para empezar el ministerio, para empezar a trabajar. ¿Qué dijimos que significaba imponer las manos? Sí, cuando tú oras por alguien que va a ser, que lo pones a servir. Cuando pones a alguien a servir, la Biblia dice: no un neófito, para que no se envanezca y sea o caiga en lazo del diablo, en condenación y lazo del diablo. Un neófito es una persona que apenas está empezando, que apenas se está aprendiendo, que tiene poco tiempo, ¿sí? Cuando estábamos ahí en Urbí, un muchacho se acercó conmigo una vez, ¿verdad? Y pues: no, hermano, es que yo quiero aprender esto, yo aprendí. Y empezó con muchas ganas. Y un día yo lo tomé aparte y dije: oye, le digo, ¿sabes qué? Necesito que te vayas más calmado, le digo, porque se te va a cansar el caballo y no vas a llegar a ningún lado. Y no, él estaba, porque no, es que yo quiero, bueno, obviamente yo no le corté las alas, ¿verdad? Pero llegó el momento en el que él fue y me dijo: no sé qué, hermano, ya me cansé de ser bueno. Y se fue. Entonces necesitamos la gracia del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos confirme en qué lugar nos quiere usar y cómo nos va a usar, porque si nosotros queremos brincarnos de donde el Espíritu Santo nos ha puesto a otro lugar, vamos a tronar como chinampina, como dicen por ahí, como palomita, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque cuando hacemos las cosas en nuestra fuerza, en nuestro poder, vamos a topar con pared. Va a llegar el momento, hermanos, en que el enemigo va a llegar, hermanos, a nuestras vidas y nos va a tambalear. Y si no estamos, hermanos, en la gracia, si no está el Espíritu Santo con nosotros en eso que Él nos quiere tener, vamos a caer. Mire, muchas veces la gente dice: no, es que yo quiero ser pastor porque piensan que ser pastor es fácil. Piensan que ser pastor es fácil. Uno de mis hermanos me dice: no, es que ese es un negocio, que no sé qué. Yo le dije una vez: bueno, si tanto crees que es un negocio, le dije: pues éntrale.
te está cerrando. Entra en el ministerio, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque mucha gente piensa que es tan simple, tan sencillo como pararse aquí atrás y empezar a pegar de gritos de cosas que a veces ni sentido tienen según ellos, y piensan que eso es todo, y no es así, hermanos. Necesitamos entender que si estamos aquí es porque Dios nos quiere tener aquí, porque Dios nos puso aquí, porque es Dios el que te va a sostener. Y yo quiero decirles esto a ustedes, hermanos. Yo no sé si de aquí Dios vaya a levantar algún pastor, algún misionero, algún evangelista, yo no lo sé. Y mucha gente dirá, no, ya estoy viejito. Déjenme decirle, hermanos, que eso para Dios es nada. Eso para Dios puede levantar desde un niño hasta un adulto, hasta un anciano, hermanos. ¿Qué pasó con Abraham? Entonces Dios puede usar a cualquiera. Lo que sí le quiero decir es que esté bien seguro de buscar la dirección de Dios para que Dios lo ponga en el lugar que Él lo quiere poner. ¿Me explico? Deje que Dios lo dirija, deje que Dios lo use, deje que Dios se manifieste en su vida. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros queremos tomar un lugar que no nos corresponde, nada más vamos a andar haciendo las cosas mal. Es un llamado. Es un llamado. Es un llamado. Yo, por ejemplo, yo no me considero músico. Estoy en la alabanza porque a lo largo de mis años de ministerio pues lo hemos visto como una necesidad. Aquí, gracias a Dios, tenemos un buen músico que nos está echando la mano para aprender, ¿verdad? Pero no es porque yo quiera ser el músico o el hombre orquesta en la iglesia, es porque nos hemos visto en la necesidad por mucho tiempo de hacerlo. ¿Sí me explico? Allá en la sierra, pues yo andaba en los ranchos y yo andaba con la guitarra. Allá en Murri, pues yo era el único que tocaba la guitarra hasta que llegaron otros dos hermanos que nos echaban la mano. En fin, en los años del ministerio pues lo hemos visto como una necesidad y creo que el pastor tiene que ser un poquito de todo en la iglesia. Y allá en Uruachi tuviste que ser músico porque entraban músicos del mundo a cantar ahí. Los únicos que yo no sé si lo saben, me digo, entrar por ahí. Así se llamaba el grupo, ¿verdad? Y tuvimos, hermano, tuvimos que hacer unas cosas, tuvimos que ponerle llave a la puerta porque se subían a tocar, a ensayar. Los músicos de ahí del pueblo se subían a ensayar ahí en el templo. Y no le cuento cuántas cosas nos encontramos en el altar porque no tiene caso. Pero el asunto, amados, es que necesitamos entender que si Dios nos quiere poner en un lugar, Él lo va a hacer. ¿Me explico? ¿Cuántos de aquí le hemos pedido alguna vez a Dios el don de sanidades, por ejemplo? Yo quiero el don de sanidades, Señor. Y a veces nos traumamos porque oramos por un enfermo y se muere. Oramos por una persona y no sana, y otro y no sana, y otro y no sana. ¿Por qué no mejor le dices al Señor como dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios se va a encargar. ¿Saben? Yo se los he dicho muchas veces. Yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Cuando yo entré a la escuela bíblica, yo no tenía en mente ser pastor. Yo quería ser evangelista. ¿Las personas son los que van a las iglesias y evangelizan en las iglesias? Van y predican en puras iglesias, no predican en la calle, no predican en puras iglesias. Obviamente en ese tiempo yo era muy ignorante de muchas cosas. Ahorita todavía lo soy. Pero en esos entonces yo era muy ignorante de muchas cosas. Yo quería ser evangelista y yo no quería ser pastor, pero el Señor dijo, ¿cómo no? Nomás para que veas que sí. Es que ahí, El Señor me agarró la palabra, ¿verdad? no solamente es el pastor, incluye también la supervisión. Porque si usted no nomás es venir y ya encontrar manos o así nomás, no, si usted supervisa del rebaño, y fíjense, es ahí en el rebaño. Y va a ser su proveedor del alimento que está dedicado al rebaño. Ajá. Entonces, el asunto aquí es, hermanos, que necesitamos buscar esa dirección de parte de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿En qué te voy yo a servir? Capacítame para hacer lo que yo tengo que hacer. Y créanme, hermanos, que Dios es un Padre tan amoroso y tan sabio que, como dijimos en el tema anterior, el sacerdocio de los padres, no sé cuántos lo recordarán, la tarea de cada padre de familia es ayudar al hijo a abrir esa carta sellada donde vienen las instrucciones de su vida. ¿Qué vas a hacer en tu vida? Esa es la tarea de todo padre, enseñar a sus hijos, ayudar a sus hijos a abrir ese sobre sellado donde vienen qué capacidades tiene mi hijo, cómo puede él explotar esas capacidades para su vida profesional, para su vida espiritual. O sea,
A lo mejor mi hijo es bueno para las matemáticas, pues ahora hay una tarea de contabilidad, un trabajo de administración, ¿me explico? Apoyarlos de esa forma, saber para qué son capaces. Bueno, Dios, hermanos, es tan buen padre y tan capaz que sabe perfectamente con qué instrucciones venimos. Y Él sabe de qué manera nos va a usar. Decía mi esposa cuando estábamos en Urashi, si el pastor de nosotros se viene para acá y dice, otro en el pastor, otro en la iglesia, por el carácter. Y Dios, hermano, sabe cómo es nuestro carácter y Él sabe dónde nos va a poner conforme a nuestro carácter. ¿Me explico? Ahora, es cierto, no somos moneditas de oro, ¿verdad? No a todo el mundo vamos a caer bien por nuestro carácter, pero es donde Dios nos va a poner y como Dios nos va a usar. Entonces, es importante que entendamos esto, buscar la gracia para una nueva tarea y para confirmar la consagración a Dios. Decía ahorita, imponer las manos es poner a alguien a servir en alguna área. Nosotros como pastores necesitamos tener mucho cuidado en eso. Cuando llegaban gente del mundo a la iglesia por el Dios es amor, que había mucho movimiento del Espíritu Santo, lleva gente con todas las ganas de trabajar, muy capacitada del mundo, muy capacitada con muchas cualidades, muy buenas. Y cuando le decíamos, papá, ¿por qué escoges un nuevo mañana para cierta área, para ciertas cosas? Decía, no te cambies, que dice, no llegas las perlas a los cuerpos. Si no se ha convertido, es un mundano. Entonces, pongas como la pongas, si no tienes nuestro corazón, es un mundano, no va a ser un mundano a trabajar acá. Entonces, decía Julio Olivares, decía, ¿no? Si Vicente Fernández se convierte, yo no lo voy a poner al testimonio inmediatamente, llevo 115 años, a ver si da fruto. ¿Qué está pasando ahorita, hermano? Miren, por ejemplo, se convierte Yuri y se convirtieron un montón de artistas porque Yuri los evangelizó. La cosa es, ¿qué clase de cristianos han sido? ¿Qué testimonio han dado? ¿Sí me explico? Yuri salió en una entrevista diciendo, los cristianos no me quitaron la carandosa. O sea, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es el cambio que está propiciando en aquellos que han seguido la conversión de ella y por ella se han convertido? ¿En qué se convirtieron? Sería la pregunta. Pues Sí. actualmente ser cristiano es como andar de moda para una. Sí, para muchos. Es una moda. Como un club. Como un grupo de personas con buenas intenciones, los rotarios. La iglesia, Club de Leones. la iglesia de Cristo no está como hace 20, 25 años. No, claro que no. O sea, ha entrado en una decadencia precisamente por eso, porque gente neófita ocupó lugares de prominentes en la iglesia y se les dio ese lugar, se les dio esa oportunidad. ¿Y saben por dónde llegó mucho? Por la música. Hace muchos años, un pastor de Guadalajara le dijo a Marcos Villa, ¿sabes qué? Dijo, esto va mal. Cuando empezaron con el proyecto AA, no sé cuántos se acuerdan de ese proyecto AA, Alabanza y Adoración, no Alcohólicos Anónimos, Alabanza y Adoración. Cuando comenzaron con ese proyecto AA, este pastor le dijo a Marcos Villa, ¿sabes qué? Yo me retiro. Él era músico, de hecho. Y dijo, ¿sabes qué? Yo me retiro, esto no va bien, esto va a terminar mal, estamos cayendo en idolatría o estamos promoviendo la idolatría. Y ahorita, ¿cómo está la idolatría, hermanos? En la iglesia cristiana hacia los músicos cristianos. Y está tan fuerte, hermanos, que muchas veces no ponemos atención. Acá tengo, hermano, gracias. Que no ponemos atención a la letra de las canciones que se cantan, sino al ritmo que llevan las canciones que cantamos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos, de pedir al Espíritu Santo dirección, sabiduría y gracia para poder llevar a cabo el ministerio que Él quiere que ejerzamos. Que a mí me gusta la música, gloria a Dios, pero a lo mejor Dios no me quiere poner de músico. A mí me encanta, por ejemplo, el saxofón. Para mí el saxofón es y cuando me pongo a tocar el saxofón en la casa lo toco bien. Aquí arriba, pues, una regazón. ¿Ustedes lo han visto? ¿Sí me explico? O sea, yo tengo que entender, hermanos, cuándo es de parte de Dios y cuándo no. Y tengo que entender también que si Dios quiere en algún momento levantarme como un músico de saxofón, lo va a hacer. Y mientras tanto, pues voy a andar haciendo mis pininos, pero hasta ahí. ¿Me explico? De ahí no voy a pasar. ¿Por qué? Porque lo que Dios me llamó a mí a hacer
es a ser pastor, y pastor maestro. Creo, hermanos, conforme a lo que la palabra del Señor dice, Él estableció primeramente apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, que me falta uno. Apóstoles, evangelistas, bueno, me falta uno, pero al final dice pastores y maestros. En Efesios. La cosa es, hermanos, que yo creo que todo pastor tiene que ser maestro, aunque no todo maestro tenga que ser pastor. No sé si me estoy explicando. Todo pastor tiene que ser capaz de enseñar. Profetas. Profetas. Profetas, evangelistas, pastores. Pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ok, entonces yo creo, hermanos, que todo pastor tiene que ser maestro a fuerzas. A fuerzas. Aunque no todo maestro pueda llegar a ser pastor o pueda ser pastor. Sin embargo, todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo camino y todos tenemos que aceptar el ministerio que Dios nos haya dado. Imagínense a mí diciéndole, no, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser puro evangelista, yo no quiero, ahorita quién sabe dónde estaría, mejor en el mundo. ¿Sí me explico? Ok, entonces, el punto principal es buscar la gracia para una nueva tarea y confirmar la consagración a Dios. Pablo y Bernabé fueron llamados y comisionados al servicio misionero. Ellos debían ir a las naciones a proclamar el nombre de Jesucristo donde nunca antes había sido anunciado. Debían luchar contra el choque cultural. No sé, Miguel, si anda por ahí el póster de las misiones. Si me lo puedes traer, por favor. El póster de arte azul. Por ahí debe estar. Ok. Ellos tenían que luchar contra el choque cultural, contra los diferentes idiomas o dialectos que pudieran encontrar en las regiones donde predicarían, y sobre todo deberían hacer frente a las fuerzas espirituales de maldad que se opondrían al ministerio. Ellos buscaron la dirección de Dios en ayuno y oración para cumplir con este llamado, porque no es fácil, hermanos. Miren, nosotros en la Asamblea de Dios, como ya les habíamos comentado en otras ocasiones, apoyamos misiones, apoyamos evangelismo y apoyamos educación cristiana a través de los diezmos de cada uno de ustedes. Como pueden ver en este mapa, o en este póster, mejor dicho, tenemos misioneros en las etnias mexicanas, tenemos misioneros en Europa, tenemos misioneros en América del Sur, tenemos misioneros también en África, que son estos, de por acá. Tenemos misioneros también en Medio Oriente, ¿sí? Y en Asia, o sea, China y todo eso. O sea, nada más para que se den una idea, hermanos, de cómo es el choque cultural. Imagínense un mexicano que de repente se va a otro país. Nosotros estuvimos en un evento aquí en la Plaza del Ángel que se llamó el Festival de las Naciones. Esto fue cuando yo participaba en la banda de música, Miguel también. Y comimos, no sé, tú también estuviste, ¿verdad? Comimos comida, hermanos, de diferentes países. De Estados Unidos, de ¿cómo se llamaba aquel que parecía pollo? Tailandesa era. Para mí una comida que parecía algo no muy suculento a mi paladar. ¿Sí me explico? Hay comidas, hermano, que usted, dentro de lo que es el choque cultural misionero, usted tiene que enfrentarse a muchas cosas. Por ejemplo, hay hermanas que están, por ejemplo, en Medio Oriente, que tienen que aprender a andar siempre tapadas, andar siempre con otro tipo de forma de hablar, no se pueden dirigir a los hombres. Hay una hermana, se llaman Pervin y Numa. Pervin y Numa, ese es un nombre que adoptaron allá en donde ellas están en Medio Oriente. Es una hermana y su niña. Para la niña no sé qué tan difícil será el choque cultural, pero para la hermana, pues ya una mujer con una niña vivir allá sola y ahorita como están las cosas del Medio Oriente está pesado. Entonces, son situaciones, hermanos, en las que ahí va a estar quiero pegar este póster, a ver dónde lo pegamos para que lo estemos viendo. Y quiero pedirles, hermanos,
que usted adopte a un misionero. Adóptelo, ore por él. Aquí viene una cuenta de banco donde se les puede depositar. Si usted no puede depositarles dinero para apoyarlos en su ministerio, hermano, ore por ellos. Ore por ellos, que Dios les supla, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Porque estar en un campo misionero, hermanos, no es como salir de mi casa y venir al templo. Hay gente, hermanos, que está en lugares donde no hay agua. La hermana Erika Soto se ha enfermado varias veces de malaria, hermanos. Aquí la van ustedes a encontrar a la hermana Erika Soto, entre los que están en África, viene siendo ella. Una mujer que nunca se casó, dejó a su mamá aquí en Chihuahua y se fue a África. Ella está en 3 países, Zimbabue, Mozambique y Kurú. Ella está trabajando en esos 3 países. Entonces, les comento, hermanos, adopten a un misionero. Adopten, tómenlo en oración y llévenlo en oración, hermanos. Créanme, va a ser de mucha bendición para ellos. No es fácil el choque cultural. Ahora, hacerle frente al choque cultural es lo de menos, hermanos. ¿Cuántas fuerzas espirituales van a enfrentar? Hay hermanos que están en zonas, hermanos, donde la brujería es algo común. Vamos a Haití, no sé, hay otros países que el vudú es algo que está tremendo, que está fuertemente arraigado en África. O sea, y todo eso, hermanos, váyase el misionero sin el Espíritu Santo. Aquí de Cerdán, así de chamucos. Nos tocó estar yendo aquí de Cerdán a una célula con los hermanos Betancourt, y nos mostraron una foto de una geóloga que entró al tiro de la mina en Santo Domingo, creo que se llama de la mina, ¿no? Sí. Entran a uno de los tiros, hermanos, y se tomó una foto, se tomaron una foto adentro del tiro de la mina. Se tomó la foto y varias fotos de hecho. Y sale, hermanos, y una de las fotos, no sé si en más, pero por lo menos en una que me tocó a mí ver, salen 2 demonios detrás de ella, risa y risa, o sea, con una sonrisa socarrona así. Ella no los vio, pero estaban detrás de ella tomándose la foto todos descarados. 2 demonios, hermanos. Y estaba la foto clarita, o sea, no piense que era una foto así borrosona, no, clarita salió la foto. Entonces, ir a enfrentarse con eso solo. Fíjese que yo lo que he visto muy fuerte es que como que Chihuahua sí es brujería, pero no es tan marcada como los países del sur. Ya saliendo de Chihuahua, lo que es Durango, Zacatecas, Querétaro, todo de ahí para allá está pero fea la brujería. Está fea. Guanajuato. De hecho, se cree que Catemaco, en Veracruz, es la capital de la brujería en México. Y por ahí escuché un testimonio que decía que no, que la capital de la brujería en México es Querétaro. Entonces, nada más para que nos demos una idea, hermanos, de lo que tiene que enfrentar un cristiano que es llamado por Dios a ejercer un ministerio. Ahora, esto no es privativo de los ministros o de los que tienen un título de ministro. No es privativo del ministro de música, no es privativo del ministro pastor o el ministro evangelista, no. Esto es de todos y cada uno de nosotros. Tenemos que enfrentar fuerzas espirituales de maldad, pero lo cierto es que pégale a la cabeza y el cuerpo cae solo. ¿Sí o no? Entonces, a veces no alcanzamos a entender, hermanos, que los que están al frente de un ministerio son el mayor blanco de Satanás. Por eso necesitamos el ayuno y la oración para capacitar, para que Dios nos dé esa gracia, para buscar la dirección de Dios y no ir a cometer un error. Necesitamos la gracia para iniciar esa tarea, para comenzar la tarea y continuar en la tarea. Ellos tenían que luchar con el choque cultural, con los idiomas. ¿A cuánto les facilita hablar otros idiomas? Y ahora con el rap del español se les está olvidando a muchos. Es que algo, pastor, que enfatiza mucho la palabra de Dios, es que
Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. Ajá. Mucha gente que tiene años en la iglesia, muchos años, que no sabe lo que es hablar en lengua. Nunca ha visto una manifestación del Espíritu Santo, la gente cayendo al piso, rebotar y tratar sin un chipote. Mucha gente no ha visto esa manifestación del Espíritu Santo donde los salen volando y corriendo. No tienen idea, no han visto nada más en la Escritura, pero no lo han vivido. ¿Por qué? Porque no lo buscan. Buscadme y me hallaréis. Pero me gustaría de todo su corazón. Y esto entra en el ayuno y entra en la oración. Cuando la gente ora y ayuna, no más porque quiera tenerse de alimento no más, ¿no? Sino porque está buscando el Espíritu Santo, que Jesucristo nos dejó allá nos toda la justicia, se manifieste y nos diga, nos ilumine, nos bendiga, nos toque con su presencia y nos reviste su poder de Jesucristo, de nosotros, del Espíritu Santo. Mucha gente, yo conozco muchos pastores que a lo largo de mi corta vida de 55 años casi, de que nunca han visto una manifestación del Espíritu Santo. Es más, les da miedo, les da terror, o piensan que es de chamuco inclusive. Y lo que pasa también, tenemos que tener mucho cuidado también con eso, hermanos, porque muchas veces hay situaciones que se manipulan y la gente piensa que es el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada. Aquí lo importante es buscar a Dios verdaderamente, su dirección, su gracia, para que aprendamos a identificar cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es una emoción de nuestra carne, cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es una manipulación. ¿Me explico? Porque a mí me ha tocado de todo. A mí me ha tocado desde caerme en un altar donde alguien iba a orar por mí, me iban a poner la mano y yo sentí que las piernas se me doblaron solas y bajan. Pero también me ha tocado que de repente me hacen así el molinito así, y también me ha tocado. Sí, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo les decía, allá en Urbí una vez yo tuve que poner mi pie hacia atrás porque ya sentí que me iba a caer. Y pude poner el pie atrás. ¿Quiere decir que era el Espíritu Santo y me resistí? No, quiere decir que alguien me estuvo moviendo ahí para tirarme. Una persona hasta me dijo, usted puso el pie si el piso está re duro. Oiga, pastor, en el templo que yo iba antes, el pastor nos ponía el dedo aquí así, yo veía que todos se caían, nos ponía el dedo aquí así, pero a mí me aventaba, y yo me hice dura, y yo no me caí, y con el dedo me aventaba, y atrás estaban las cosas, pero yo no caí. No, tenemos que tener cuidado con todo ese tipo de cosas, hermano, porque de repente hay mucha manipulación. Aquí en Estados Unidos se supo de una persona que tenía una carpa y ponía una alfombra, porque era una carpa, pues ponía una alfombra y rociaban la alfombra con aromatizante o con agua. El caso es de que decía la persona, que si usted siente calambre, no se asuste, es el Espíritu Santo, y no se andan electrocutando ahí porque te puso corriente de más al Espíritu Santo. El Dios Espíritu da testimonio. Claro. Entonces, nos toca a mi papá cuando oraba con la gente caía. Y dice, no, levántenlo. Levántenlo. Bueno, no, levántenlo. No toque el Espíritu Santo. Se va a caer. Pero le volví a dar que ese toque. Se vuelve a caer. No se vuelve a caer. Levántenlo. Quiero que ese toque, si estás tocando, no te tires. Y entonces le voy a poner la mano otra vez y afuera así déjenlo. Pero no se percibe cuando es la carne misma. ¿Cómo se quiere usted dice, pastor? Ayunando, llorando. Por eso usted dice es muy importantísimo orar y ayunar y buscar el poder de Dios en nuestras vidas personales. Porque si no, cualquier chantajista va a llegar a tratar de engañar, inclusive es posible a los mismos escogidos, como hemos leído. Sí. Allá en Uruachi había un hermano que llegaba una vez cada venía de papa al templo y siempre hablaba en lenguas. Me dice, se me hace bien raro, dice que cuando habla en lenguas, hermano, si siento algo raro, siento como que no es de parte de Dios, decía mi esposa. Y dije, que no, iba cada mes, cada meses sin ir. En los 4 años que estuvimos, yo creo que fue como unas 12 veces. No, sí fue más, pero yo me acuerdo que traía una Biblia, hermano, la traía envuelta en una bolsa de plástico. Y siempre iba yo con yo pensé que era para que no se le ensuciara con el polvo, pues allá no había pavimento, estaba pura tierra.
Y yo pensé que siempre iba con la bolsa con la Biblia en la bolsa para que no se le... No, era para que nadie supiera que llevaba Biblia. Y hablaba en lenguas. Me decía Leti, me decía, no, a mí se me hace que esas lenguas, no sé, dice, no me hagan confianza esas lenguas. Decía. Y es que no, es que hablaba en lenguas y se sentía, algo raro se sentía, ¿no? Pues es el discernimiento de espíritu. Entonces, cuando uno discierne lo que se mueve en la demás persona, que espíritu es lo que se mueve en la persona de ahora dijéramos, era una persona pues, que no vivía en el pueblo, que vivía allá en un rancho, no, vivía en el pueblo, trabajaba en la presidencia. Era alguien de ahí. Ok, ellos tenían que luchar contra los dialectos, contra los idiomas que pudieran encontrar en las regiones donde predicarían. Tenían que buscar la dirección de Dios, porque no todos hablaban griego, no todos hablaban hebreo o arameo. ¿Me explico? Hay dialectos, aquí en la sierra hay dialectos. Entonces, un misionero, una persona que va a ser llamado a las misiones o que va a ser llamado a predicar a algún lugar fuera de su ciudad, fuera de su lugar, pues tiene que aprender a hablar de tal manera que la gente lo entienda. Leti se reía mucho de mí porque allá se usaba mucho una palabra para decir que se echó a perder. Decían se cochinió. Y de repente yo empecé a decir cochinió también porque se me pegó el chicle, ¿verdad? Y Leti de repente se reía y me decía, ay, dice, estás hablando más de la sierra que los de la sierra. O algo así me decía yo, entendí. Lo cierto es que yo tengo que adaptar la predicación a tal manera que ustedes lo entiendan. ¿Me explico? Por ejemplo, una vez llegó un evangelista allá a la sierra, allá a Batopilas. ¿Cuántos conocen Batopilas? ¿Sí? ¿Cómo es Batopilas? Y llega el evangelista a hablar de los puros tarumaritos que había en el culto. Cuando ustedes van, dijo, al Coliseo Romano, y empezó a hablarles del Coliseo Romano, pues claro que los tarumanos pues, se quedaron como con cara de ¿what? ¿Por qué? Porque ellos en su vida han visto una foto del Coliseo Romano. ¿Me explico? Pero en cambio, si ustedes hablan de gallinas, de marranos, de siembras, de tierras, pues ellos van a entender. ¿Me explico? Entonces tenemos que adaptar el mensaje a tal manera que la gente lo pueda entender. En aquellos entonces, hermanos, que no había escuelas de idiomas, por ejemplo, pues estaba difícil. De hecho, ahí el Espíritu Santo nos tocó algunos de esos casos, entre ellos la esposa del hermano Ramón Enrique, que estaba ahí. Sí. Ella no habla inglés. Y ella dice ahorita que lo utiliza como él quiere, que hay lenguas terrenales, lenguas espirituales. Él sabe de un misionero que hablaba más o menos el español. Ahí todo Dios es amor, hubo mucha gente. Y al último, la hermana Dora comenzó a orar por Dora Zúñiga, comenzó a orar por este evangelista en inglés perfecto. Y comenzó a darle palabra y aquí y allá, y creo que no se levanta. Gracias, hermana, por todo lo que le dijo en inglés, ¿no? Que no entiendo lo que está diciendo. Es que usted me acaba de orar por mí así, pero yo no sé inglés, yo no hablo inglés. ¿Quién fue el Espíritu Santo? Aquí en Hechos, como dice usted, hermano, dice que tiene dos partes. Partos en Hechos, capítulo 2, dice 2 a partir del 9. ¿Cómo después les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, porque en América, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, y las regiones de África, más allá de Sirene, romanos residentes, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, y todo el mundo escuchó la palabra de Dios. ¿Qué fueron las lenguas que los discípulos estaban hablando? Son como 15 o 18 naciones las que se mencionan ahí. Y todos escucharon la palabra de Dios y fueron evangelizados. Ahora, si se fijan, dice regiones de África más allá de Sirene, dice. O sea, esas regiones, pues obviamente cada región tiene su dialecto. Ok, entonces, buscar la gracia para una nueva tarea y para confirmar nuestra consagración a Dios. Número 6, buscar a Dios al acercarse a Él y prevalecer en oración contra las fuerzas espirituales que se oponen. Qué importante es, hermano, que aprendamos a buscar a Dios para que nos dé la fuerza, porque hay situaciones, hermanos, que no vamos a entender o que no entendemos hasta que nos suceden. Platicando con unos hermanos me decía un hermano, no, o sea, es que a mí me quisieron sacar hasta de la casa por la ventana, o algo así me platicaba un hermano. Estaba en su cuarto, en su cama y lo jalaban.
nosotros, yo les he platicado, a nosotros nos tocó la experiencia de que entraba algo por la ventana de la recámara y se movía en el cuarto. En cierta ocasión entró así, por la ventana, ¿te acuerdas? Hacia los pies de la cama y luego caminó como hacia la cocina, hacia la izquierda estaba la puerta de la cocina, ahí en la casa pastoral de Luluachi, y caminó hacia la cocina. O sea, nos han tocado esas experiencias, y a veces nosotros se las contamos a gente de la misma iglesia, y la misma iglesia muchas veces no la cree. Allá en Luluachi yo le dije una vez al Señor, Señor, despierta a los hermanos también, como que nomás a nosotros. Hay que tener una demonía, hermano. No sé, Solo llegan. Y yo le dije una vez al Señor, y ¿sabes qué, Señor? Despiértalos también a ellos, porque ellos no nos creen. Ellos no lo creen. No lo creen, no lo creen. Y muchas veces, hermanos, dentro de la misma iglesia hay gente que no lo cree, porque no lo han experimentado, porque no lo han vivido, no saben lo que es. En realidad, hermano, tener un chamuco enfrente, no saben lo que es eso. Y porque no lo saben, no lo creen. Y no lo van a creer hasta que Dios permita que les pase algo así. Pero ¿para qué nos esperamos? Mejor crearlo desde ahorita y empieza a reprender, empieza a buscar a Dios, empieza a que Dios derribe. Hermanos, estamos por salirnos a predicar a las calles, nomás que tener el calorcito y agárrese, porque nos vamos a salir a las calles. Es la forma en la que hemos trabajado allá en Urbia, así trabajábamos. Nos salíamos a un parque, y bueno, aquí nos vamos a salir a las calles, a la casa de a ver quién, y vamos a poner nuestras bocinas y vamos a empezar a predicar, hermanos. Así que agárrese y póngase a orar para que Dios reprenda todo espíritu demoníaco que esté cerca de su casa, para que Dios reprenda toda brujería, para que Dios reprenda toda incredulidad, para que Dios abra los oídos de la gente, para que Dios haga entender su palabra a aquellos que no la han entendido. Necesitamos orar, necesitamos empezar desde ya, hermanos, porque en marzo, abril, vámonos a las calles. Ya estoy orando por mi casa, Gloria a Dios. por mi vecino. Estemos orando, hermanos, porque lo vamos a hacer. Vamos a salir a las calles a predicar, vamos a llevar la palabra, vamos a llevar la gracia de Dios para esa gente que lo necesita. Pero necesitamos estar en oración ya uno desde ahorita, hermanos. Desde ahorita, es más, yo quiero proponerles esto. El año, ¿qué fue? Antes del antepasado. Invitamos a la iglesia de Urbia a tener un mes de ayuno y oración. Yo, por la gracia de Dios, pude terminar el mes. Pero yo quiero invitarlos, hermanos, a que nos comprometamos el mes de marzo, antes de salirnos a predicar, todo el mes de marzo, vamos a estar en ayuno. A lo mejor usted no puede ayunar los 30 días, 31 que traiga marzo. Yo lo invito para que los días que pueda, ayune y ore, para que Dios nos use, para que Dios se glorifique, para que podamos ver la gloria de Dios, hermanos, en esos cultos que vamos a tener. Yo en particular, yo ya hice el compromiso con el Señor y voy a estar ayunando el mes de marzo. Yo los invito, hermanos, para que de veras, hermanos, estemos en ayuno y busquemos la gracia de Dios, busquemos su misericordia y que Dios obre, hermanos, en la gente. El que pueda ayunar, hágalo. El que no pueda, hermanos, pues no lo haga, pero apoye en oración a los que sí van a estar ayunando. Porque necesitamos hacerlo, hermanos. Hay fuerzas espirituales de maldad que se oponen, que están en contra, hermanos. ¿Por qué creen que hay tantos problemas que nos llegan de repente, hermanos, y no entendemos? Porque el diablo está interesado, hermanos, en vernos tropezar, en que no avancemos, en que nos entretengamos con otras cosas. ¿Me explico? A veces, hermanos, no entendemos por qué hay tantos problemas dentro de la misma iglesia. ¿Saben por qué es? Porque el enemigo lo que quiere es tenernos entretenidos, tenernos ocupados. Yo creo que ya casi va para el mes, ya 2 meses, nos explicaron algo en cuanto a las enfermedades del cuerpo. Nos decían que hay células que están encargadas de regenerar las partes del cuerpo que están mal, ¿sí? Por ejemplo, yo me quemé ahorita la mano con el boiler. Hay células que están ahí regenerando la piel, regenerando la mano. ¿Me explico? Ahora, si aparte de eso traigo otro mal por acá, otro por acá, pues las células, el cuerpo tiene que mandar a todos los frentes. ¿Me explico? Es como en la guerra. Si usted tiene, la Biblia dice que estaban Joab y su hermano, creo que Abisaí, que Dios se juntan los ejércitos, dos ejércitos en 2 frentes, y Joab le dice a Abisaí: toma tú a unos hombres, yo tomo a los otros, y si aquellos pueden más que tú, yo te voy a dar ayuda, si aquellos pueden más que yo, tú me ayudas a mí. ¿Sí? Ok, se dividió el ejército en 2 para atacar esos 2 frentes, pero cuando es un solo frente, entonces
ese solo frente pues es atacado por las células que el cuerpo envía, todo ese recurso es enviado a ese solo frente. Cuando usted tiene un resfrío, su cuerpo envía los anticuerpos a ese solo frente. Si además del resfrío trae otras cosas, entonces su cuerpo va a mandar esos refuerzos a diferentes partes y el ataque al resfrío va a ser más débil. No sé si me estoy explicando. Cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos a pelearnos entre nosotros, cuando nosotros nos enfocamos a que acá están chismeando y que acá están haciendo esto y que acá están haciendo otro, y la iglesia se divide, entonces nuestra resistencia al verdadero enemigo no vamos a poderla dar. ¿Por qué? Porque estamos ocupados por todos lados. Necesitamos aprender, hermanos, a lidiar con eso. ¿Cómo? Orando y ayunando, pidiéndole a Dios que derribe todo espíritu inmundo, que derribe toda obra de las tinieblas, que todo espíritu contrario, hermanos, sea atado y derribado y echado al abismo, para que no esté dando lata y podamos hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Necesitamos hacer eso. Yo no sé a cuántos les guste la lectura, pero si usted tiene tiempo, además de su Biblia, yo les recomiendo un libro, es una novela, pero está muy buena, se llama Esta patente oscuridad, de Peretti. Léala y se va a dar cuenta, más o menos le va a dar una visión de cómo se mueve el mundo espiritual. El punto es, hermanos, no deje de leer su Biblia, por supuesto, ¿verdad? Pero el punto es que aprendamos que en nuestra vida diaria enfrentamos batallas continuamente. A veces no nos damos cuenta, a veces no las alcanzamos a ver, a discernir. Pero es necesario que entendamos que hay batallas, hermanos, que solamente se pueden discernir y que solamente se pueden pelear espiritualmente. Hay demonios que son más malignos, o que son más fuertes, o que son más tercos, o de mayor rango, capacidad o inteligencia, y que fueron asignados para no dejarnos recibir las bendiciones que Dios ha prometido darnos. Y tenemos que luchar contra eso. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pedirle a Dios que Él derribe esos espíritus inmundos que han salido, hermanos, para obstaculizar la obra de la iglesia. Entre más tiempo haya trabajado un demonio, hermanos, alrededor de nosotros, ya sea en nuestra familia o en nuestra propia vida, va a ser más difícil de remover, porque, por decirlo de algún modo, va a haber echado raíces, y esas raíces se habrán extendido bastante profundo en nuestro corazón. Así que para poder desalojar de nuestra vida al enemigo se requiere fe, y el ayuno nos ayuda a vencer la incredulidad y nos aparta de lo que nos distrae de la tarea de orar y de buscar la presencia de Dios o de interceder por alguna causa. ¿Me explico? En Mateo 17:21 Mateo 17:21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, Jesús nos enseña claramente, hermanos, que hay demonios que no se van sino con oración y ayuno. Sin embargo, algo que debemos entender en el contexto correcto es el hecho de lo que representan el ayuno y la oración juntas. Lo que Jesús nos muestra en este pasaje es la necesidad del creyente de mantenerse siempre en comunión con Dios para ser fortalecidos por su poder. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata de esperar a que un demonio se manifieste para ir a ayunar o a orar. ¿Sí me explico? O sea, que se endemonió el pastor. No, pues hay que orar un mes, hay que ayunar un mes para venir a reprender al demonio. No, en ese momento tenemos que ser capaces de, en ese preciso momento, va a venir en el nombre de Jesús, te vas y que se vaya el demonio. O sea, necesitamos entender eso. O sea, es necesario que estemos listos en el momento. Por eso no se me hace muy raro cuando dice un cristiano o una cristiana que diga: "Usted no debemos preparar". Si se supone que somos creyentes y tenemos comunión con Dios y tenemos que estar al frente de la batalla siempre. Ajá. De hecho, de repente cometemos esos errores. Me platicaban la historia de 3 pastores que estaban internados en el instituto en Durango, y de repente les llegó la noticia de una persona que estaba endemoniada.
Entonces se pusieron de acuerdo en ayunar y orar, y nada más 2 de ellos ayunaron y oraron, y el otro no ayunó. Cuando se dio el momento de IVA, que les daban una salida por semana, cuando les dan la salida el sábado, se van los hermanos, ¿verdad? Y el otro hermano se fue junto con ellos. Y le dijeron, no, es que tú no has ayunado, que no has orado con nosotros, que no vengas, que no sé qué. Pues se fue de todas maneras. Y el demonio en el joven les dijo, pues sí me voy a salir, pero me voy a meter en ti. Y ese hermano salió corriendo. O sea, salió. Es que hay que ser prudentes también. Hay que ser prudentes también en cuestión porque es un área muy delicada el ir a orar con una persona que está endemoniada. Y también hay que ver qué persona es la que está endemoniada. Y en Porconis pasó un caso que llegó allá a la iglesia. Esa persona se cortaba así literal sus partes, hacía cortarse, y fue a la iglesia. Entonces querían que oraran por él, algo así, no lo recuerdo muy bien, que oraran por él para que lo hicieran libre. Entonces hubo una discusión ahí de un hermano con el pastor. Entonces el pastor dijo, no, dijo, hay que dejarlo así, y este otro hermano discutía, no, pero es que hay que enfrentarlo para que salga ese demonio de él. Entonces, después ya decía el pastor, en esa área hay que tener mucho cuidado de qué clase de persona es, porque si a esta persona se le hace libre de ese demonio y esta persona no es cristiana, no sigue el camino de Dios, se van a venir 7 demonios más a esa persona y dice, podemos hacerla libre, podemos hacerlo libre, pero si esa persona no sigue a Jesucristo, van a venir 7 demonios más de los que tenía, y la condición postrera va a ser peor que la primera. A veces, por eso digo, tenemos que ser prudentes, y también en cuestiones de que hay personas que no se sienten, que no vengo preparada. A veces el momento de esa persona como cristiana, como cristiano, a veces están enfrentando problemas, a veces está su vida cargada de problemas, de otras situaciones, que es en el momento que decimos, no, es que no me siento preparada. Entonces, si una persona está enfrentando problemas, está cargada de cosas, porque todos pasamos situaciones diferentes, hay veces que nuestra fe está por las montañas, ¿verdad? Arriba, a veces nuestra fe está medio, y a veces nuestra fe, digamos, en cuestión de eso, está, porque estamos enfrentando situaciones, todos enfrentamos situaciones diferentes, enfermedades, problemas, situaciones. Entonces, sí hay que ser prudentes en cuestión de hacer libre a una persona. Hay quienes en cristianos dicen, tráiganmelo, yo en este mismo momento lo hago libre. ¿Por qué? Porque así se siente la persona y se siente con esa fuerza espiritual. A veces no hablamos con esa fuerza espiritual para hacer libre o orar por una persona que venga así. Sinceramente, yo he pasado por esas situaciones como cristiana, y no significa que viva en pecado, no significa, simplemente nuestra situación no nos sentimos, digamos, aptos en ese momento de hacer libre a esa persona. A veces venimos a la iglesia cargados y lo que queremos es descargarnos en el altar, descargar toda nuestra ansiedad, lo que pasamos entre semana, y queremos llenarnos, como hay veces que venimos ya llenas de oración, llenas de ayuno, para dar. ¿Sí me explico? Sí, aquí la cosa es esta. Estamos hablando de un cristiano que no está pasando por carreras, que no está pasando por dificultades, que tiene que estar listo. ¿Sí me explico? Bueno. Porque, o sea, estamos hablando de una persona que no viene cargado, que se supone que está viviendo una vida que está estable, ¿sí? Ese cristiano tiene que estar orando, tiene que estar buscando de Dios. Es que siempre estamos orando, siempre estamos ayunando. Bueno, no siempre estamos orando. O sea, es que aquí está hablando por usted. Aquí está hablando por usted. O sea, yo vengo llena o vengo con cargas. O sea, aquí se está hablando por usted. Siempre estamos orando. ¿Segura que los demás? Bueno, pero me ha pasado por situaciones que he visto. No nomás lo hablo por mí, por ya lo largo que hemos visto. De personas, incluso pasadas, bueno, tanto que hemos visto, de una hermana cuando hablaba la doctrina que échelo fuera, y que luchar contra el diablo, y que quién sabe qué, y llegaron esas hermanas, incluso fue en una alianza de
cualquiera que se está haciendo. Después el diablo las trae a ellos, mire, así, tremendo. Entonces yo fue que le dijimos a él y yo, es que las cosas no se toman así a la ligera. No, es porque que es una lucha espiritual, no estamos peleando con cualquier cosa. ajá, es lo que les decía ahorita en el punto anterior. Ahora, lo que estamos diciendo es esto, o sea, le digo, usted habla por usted porque usted sabe cómo está su vida espiritual. Sí. Pero yo no puedo meter las manos por la vida espiritual, por ejemplo, de mi esposa, ni mi esposa puede meter las manos por mi vida espiritual. No, yo estoy diciendo O sea, que a veces se presentan esas No, cosas. sí, por eso, o sea, lo que estoy diciendo yo es de que todos tenemos que estar listos. Ahora, obviamente estoy hablando de personas que, bueno, a lo mejor no estamos pasando por un problema, que no estamos pasando por una tribulación, que no venimos cargados a descargarnos en el altar cuando llega el momento, la situación. Bueno, en ese momento yo debo de tener criterio, de decir, no, yo ahorita no puedo, no me siento bien, no, vengo bien cargado como para todavía echarme un tronco al de ese tamaño, pues está difícil, ¿verdad? Pero lo que estoy hablando yo es de que nosotros como cristianos, por ejemplo, ese pastor que salió corriendo, él estaba estudiando la Biblia, él estaba interno en un instituto bíblico, ¿sí? Era un siervo del Señor, que se supone lleno del Espíritu Santo. Ahora, si él en ese momento que se van, si él hubiera dicho, no, yo me siento cargado porque no puedo ir, no voy. ¿Me explico? Pero, exactamente, ¿por qué corrió? ¿Por qué corrió? O sea, el diablo le dice, me voy a meter en ti. A ver, un cristiano que está buscando a Dios, que es lleno del Espíritu Santo, va o puede ser poseído por un demonio. ¿Está lleno del Espíritu Santo? No. Exactamente, o sea, es a lo que me refiero. O sea, el creyente tiene que estar buscando siempre estar en comunión con Dios para mantenerse lleno del Espíritu Santo y poder entonces enfrentar a todo espíritu inmundo que se ponga enfrente. ¿Por qué? Porque de otra manera no lo va a lograr. Les iba a comentar algo que se levantó ahorita, pero necesitamos el lugar. No sé si me estoy haciendo entender ya más claramente. No estamos hablando aquí, hermanos, de esperar a que un demonio se manifieste para empezar a ayunar. Yo en el caso de este hermano que se fue siguiendo a los otros dos, yo me hubiera hecho, ¿saben qué? Yo me quedo apoyándolos aquí de rodillas, yo aquí me quedo intercediendo por ustedes, ustedes vayan. Ajá. Me quedo intercediendo porque se supone que él está dentro del ministerio, dentro de ahí, ¿verdad? Donde estaban ellos. Ajá, ahora. Yo hubiera apoyado en ese caso. Ahora, yo quiero decirles una cosa, no es lo mismo estar en un instituto bíblico estudiando la Biblia que estar en una iglesia estudiando la Biblia. No es igual, jamás va a ser igual, hermanos. Y se los dice alguien que ya pasó por 3 años de instituto bíblico. Había días, hermanos, en los que queríamos que no hubiera clases para estar en la iglesia. Yo no sé cómo ahorita hay gente que de plano le hace el feo a la escuela dominical. De veras, no los entiendo. Yo creo que necesitan pasar por un instituto bíblico para darse cuenta de lo que vale estar en una iglesia, de lo que vale estar en una reunión con los hermanos. Cuando estudié el Instituto Maranata, yo preferí hacer muchas clases por correspondencia para estar en la iglesia, porque lo que estoy haciendo es mucha verdad. Cuando el Instituto Maranata te queda más tiempo ahí, es bonito, es padre, pero no hay como la libertad de estar pasando por fuera tus preguntas. Yo creo que están así por fuera. Es cierto que tenía que ser presente, pero gracias a Dios, después de 3 años y medio, puedes probar lo que usted dice, hermanos. Hay como estar en comunión con los santos. Aunque estés en comunión con los otros, algunos junto contigo, mayor junto contigo, no es igual a cuando estás en la iglesia, en la casa de Dios, al mismo tiempo, haciendo tu estudio. Ajá. Todavía estamos en el mismo tema. ¿Vas a comentar algo? ¿No? Ok. Entonces, nada más para cerrar esto. Queda claro, hermanos, no podemos esperar a que se presente un endemoniado para decir, bueno, voy a ayunar y a orar y luego ya voy a orar por el endemoniado. Tenemos que estar preparados. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Oiga, pastor, yo sí tengo una pregunta, pero no todos tienen eso de echar así inmediatamente fuera los demonios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo mucho a Juan Carlos Carrigan en la tele, ¿no? Me encanta. ¿Cómo se llama el que ya murió?
echar fuera demonios no es cualquier cosa. Y los que tienen ese, que es don, Pues no precisamente es un don, parte del ministerio. o poder, yo creo, personas bienísimas que bárbaros para orar, ¿verdad? Para meterse en la llenura del Espíritu Santo y estar siempre así, que tan solo con hablar y te vas fuera y se salen los demonios inmediatamente. O sea, qué tremendo esas personas, ¿verdad? Y no a todas se nos da así de la misma manera. Sí, bueno, a veces una oramos. experiencia personal, hermana. A mí estando en la sierra, a mí me invitaron a una hermana de las más grandes de ahí, me invitó a orar por un enfermo que diabetes. Y nosotros siempre orábamos y ayunábamos juntas, las que nos juntábamos, una vez al mes. Y luego pues nos fuimos para orar por el enfermo. Y cuando íbamos cruzando, porque en las casas de rancho hay veces chorizos, y sales al patio y entras a otro cuarto, y bueno, pues al entrar, hermana, yo sentí una presencia muy fea. Y dije, bueno, pues, y salimos, era un cuartos así seguidos, y salimos al patio, y subir escaleras y entramos a otro. Y encontramos al enfermo del diabetes, pues casi desnudo, porque era un endemoniado, y a mí no me había dicho la viejita que estaba endemoniada. Ni ella sabía, ni ella sabía. Simplemente vamos a orar por esto que está enfermo. Pues yo ni siquiera medio platicamos y todo, pero cuando él vio la Biblia se enojó y puso cara de querernos golpear así. Pero yo me puse en la puerta, sí, sentí miedo. Me puse en la puerta y vi el mensaje rápido. Un mensaje chiquito de un versículo. Le dije, dice Jesús que si te arrepientes, Él te puede perdonar y sanar. Y me gritaba, no me arrepiento. Entonces dije, le hablé a la mamá, no me acuerdo qué palabras, todo eso. Hablé el mensaje se lo di a la mamá, estando él ahí, un mensaje cortito, y vámonos, hermana mía, vámonos. O sea, él no fue libre, pero yo oramos. Sí, pues sí, pero es lo que digo, de echar fuera. No siempre pasa. Pues no, el que hace la obra es el Espíritu Santo, Dios, es a lo que yo voy, que hay, como le dijera, no sé, ahí necesitará de uno de todos. Yo creo que si todos nos metíamos así, no sé, es la pregunta que yo le hago a usted. A veces tiene mucho que ver la voluntad de la persona. Y ya con eso terminamos porque son las 12:15. A veces tiene mucho que ver la voluntad de la persona. A mí me tocó el caso, no sé si tú estuviste, en Getsemaní, cuando llegó aquella muchacha fuerita, pecosita, que la liberaron como 3 veces, hasta que el pastor le cayó a la frente y le dijo, oye, ¿qué es lo que tú estás practicando en tu casa? No, pues, ¿por qué? ¿O qué no? Algo está pasando en tu casa, dice, porque ya van 3 veces que llegas endemoniada aquí al templo. ¿Qué está pasando? La mamá era bruja y ella le ayudaba con los trabajos que hacía. Entonces el pastor le dijo, mira, yo necesito que tú tomes una decisión. O aceptas a Jesucristo o te quedas como estás. Pero es tu decisión. Y ella dijo, no, pues me quedo como estoy. Porque mi mamá dijo, pues tengo que seguirle ayudando. Tiene mucho que ver la voluntad de la persona. Les voy a comentar algo, hermano, que por decir hasta yendo a trabajar se nos puede presentar. Por este caso, mire, yo llegué a mi hospital y hablaba de turno de tarde. Me llegó un paciente que me avisaron, va a llegar un paciente a cargo de psiquiatría, ¿no? Y pues ya hicimos nosotros el ingreso. Entonces mi compañera se quedó haciendo la papelería y yo me lo llevé al cuarto. Este muchacho, porque era un muchacho, era músico y yo lo veía que andaba muy activo así, muy desesperado. Entonces dije, vamos al cuarto, yo cargué mi medicamento para ponerlo pues a dormir, ¿verdad? Entonces lo llevamos al cuarto, haga de cuenta que entramos y me dice, en lo que cae su llave, y el otro, ahí es
que no lees la Biblia. Le digo, así es. Que tienes 10 años más de ser cristiana, le digo, así es. Entonces le digo, cámbiate, le digo, hijo, cámbiate, entra al baño y cámbiate. Se metió al baño a cambiarse y yo me quedé en la puerta. Yo para no intimidar su individualidad, ¿verdad? De él. Y ahí me quedé en la puerta. Si no le digo, tampoco abierto nada, si no abierto la puerta. Y se oía una voz, hermano, que era como tipo ruso, así muy fuerte, y estaba platicando con él, y él le contestaba, y al mismo tiempo nos estaban platicando. Y yo hice esto nada más, y él me cerró la puerta bien recio y enojado. Entonces yo me acerqué y le toqué. Dije, hijo, ya sale, porque te tengo que aplicar el medicamento. Salió y no me dice, espérenme. Sí, me dice que sí le tenga confianza. Y se acostó en la cama y ya le puse yo el medicamento. Y en eso que se voltea boca arriba, hermano, yo en mi pensamiento le puse yo la mano en la frente. Y yo clamé a Dios y dije, tócalo, Señor. Y él me respondió, hermano, sin saber, y dijo, Cristo sí me toca. Ya, yo lo dejé ahí dormir. Yo regresé al otro día. Cuando regreso al otro día, yo entro al cuarto y lo saludé. Hola, ¿cómo están? Y me dice, hola señora, buenas tardes. Y le dice el papá, mi hijo es la enfermera que te atendió ayer. No, no la conozco. No la conozco. Dije, mucho gusto, mi hijo. Y ya, hermano, fue eso. Pero en todo tiempo tenemos que estar preparados, porque si hasta en mi trabajo, que es un hospital, imagínense, van pacientes, uno no sabe qué tipo. Ajá. Nada más como... Entonces, repito, no tenemos que esperarnos a que se nos aparezca por ahí un chamuquillo para empezar a ayunar. Necesitamos buscar la comunión todos los días, hermano. Cuando Jesús dijo este género no sale sino con oración y ayuno, no se estaba refiriendo a que nos esperemos a que se nos aparezca uno para empezar a ayunar y a buscar a Dios. Tenemos que tener la costumbre, hermanos, de buscar a Dios, de buscar su presencia, de buscar su gracia, para que cuando se presente una situación así, estemos preparados, estemos listos. Amén. Ok, vamos a empezar con nuestro culto, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a prepararnos también para nuestra reunión de hoy. Oh Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Queremos en esta tarde, Dios, rogarte que tú grabes esta palabra en nuestros corazones y que seamos edificados en ella y por ti, Padre, para que podamos crecer y para que podamos seguir avanzando, Señor, en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a tener una buena comunión contigo, buscar una buena relación contigo, con tu Espíritu Santo. Y permite que podamos ver tu gloria cada día de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe también, Señor, nuestro corazón en este culto que vamos a comenzar, Señor. Permite que cada cántico que entonemos sea para la gloria de tu nombre, que tu Espíritu Santo, Señor, se siga moviendo en nuestras vidas. Usa mi vida en la predicación de tu palabra, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.